En esta clase vamos a estudiar la muñeca y la mano. La muñeca es la articulación distal del miembro superior, permite que la mano adopte la posición óptima para la aprehensión. El núcleo central de la muñeca es el carpo, conjunto compuesto por 8 huesos ubicados en 2 filas. El complejo articular de la muñeca está conformado por 2 articulaciones. La primera es la articulación radiocarpiana, que está conformada por la glenoide antebraquial, de radio y cúbito, con el cóndilo de la primera fila de los huesos del carpo. Y la otra articulación es la mediocarpiana, que es la que se da entre las 2 filas de los huesos del carpo. La mano del hombre es una herramienta capaz de ejecutar innumerables acciones gracias a su función principal, que es la aprehensión, la posibilidad del dedo pulgar de oponerse al resto de los dedos en una manera muy especializada, es una facultad característica del ser humano. La mano no solamente es un órgano de acción, sino también un receptor sensorial extremadamente sensible y preciso. Acá vemos entonces una mano en su cara palmar y en su cara dorsal. La mano la podemos dividir, si hacemos la analogía con el pie, que tiene tarso, metatarso y falange. La mano está dividida en carpo, que son los huesos de la muñeca, metacarpo, la palma de la mano, y falanges, que conforman los dedos. Tenemos dedo pulgar, índice, mayor, anular y meñique. Tenemos la zona del pulgar que se llama eminencia tenar, la zona del meñique la eminencia hipotenar. Acá vemos también la cara dorsal de la mano, y vamos a estudiar en detalle los huesos que conforman la muñeca y la mano, y las posibilidades de movimiento. Vamos a comenzar entonces por los huesos que conforman la articulación de la muñeca y de la mano. Acá tenemos una vista en posición anatómica, una cara palmar de una mano derecha. Vemos que tienen un montón de ligamentos que cumplen la función de unir las articulaciones. Vamos a quitar esos ligamentos para poder apreciar mejor las superficies articulares. Bien, tenemos entonces el radio por fuera y el cúbito, que forman una cavidad glenoidea, ¿sí?, que se une con el cóndilo que forma la primera fila de huesos del carpo. Esa es entonces la primera articulación que se genera entre el antebrazo y la mano. O sea, la articulación de la muñeca tenía 2 articulaciones, esta es la primera, y la segunda es la que se da entre la primera fila y la segunda de los huesos del carpo. Entonces, la cavidad glenoidea que conforman el radio por fuera y el cúbito por su cara interna se unen con la primera fila de huesos del carpo, que son el escafoides, el semilunar, piramidal y pisiforme. Primera fila de huesos del carpo. Luego tenemos en la segunda fila trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Como característica de esta segunda fila podemos decir que el trapecio, que es el que forma la articulación trapecio-metacarpiana, la articulación del pulgar, es una articulación en silla de montar que le da una posibilidad de movimiento diferente al pulgar, al resto de los dedos. Por eso es que el pulgar es el llamado dedo oponente, debido a esta articulación en particular. Luego tenemos los metacarpos, primero, dedo pulgar, segundo, tercero, cuarto y quinto. Esto sería lo que conforma la palma de la mano. Y al igual que el pie, el dedo gordo del pie tiene 2 falanges, el dedo pulgar de la mano tiene 2 falanges, proximal y distal, o primera y segunda, y luego los 4 dedos, índice, mayor, medio y anular, tienen 3 falanges, proximal, media y distal. También tenemos, bueno, dijimos como particularidad esta articulación de la segunda fila del hueso del carpo, del trapecio con el primer metacarpiano, que genera una articulación que da la posibilidad de oponer el dedo pulgar. Después tenemos la articulación de la mano, los huesos del metacarpo,
¿sí? Con la segunda fila de los huesos del carpo, y después tenemos las articulaciones metacarpo-falángica, entre el metacarpo y la primera falange, y articulaciones interfalángicas entre cada una de las falanges. Esto en cuanto a superficies articulares, huesos que conforman la muñeca, la palma de la mano y los dedos, y las articulaciones correspondientes. Vamos a ver ahora, dentro de las articulaciones de la muñeca y de la mano, los posibles movimientos que hay y los músculos que generan esas acciones. Comenzamos analizando la flexión de la muñeca. Movimiento de flexión, esto es un antebrazo visto en posición lateral, acá está el húmero, radio cúbito, está en una flexión de 90 grados. El movimiento de flexión es cuando los dedos de las manos se acercan al antebrazo. Visto en posición anatómica de frente, la flexión es cuando la mano se acerca a la cara palmar o anterior del antebrazo. Entonces, obviamente, para que este movimiento pueda darse, los músculos tienen que estar en la cara anterior del antebrazo. Y atraviesan, obviamente, la articulación de la muñeca. Muchos de ellos se insertan en los dedos, ya que son músculos también motores en cuanto a la flexión de los dedos. Dijimos que teníamos la zona epitroclear, ¿sí? En la parte, la tróclea humeral, en la parte alta tenemos la epitróclea, y ahí es donde se insertan la mayoría de estos músculos que son flexores de la articulación de la muñeca. Tenemos entonces el flexor cubital del carpo, el flexor del dedo gordo, propio del dedo gordo, flexor radial del carpo, flexores superficiales de los dedos, por detrás está el flexor profundo de los dedos. Son los músculos principales que generan la flexión de la articulación de la muñeca. Luego vamos a ver los músculos que generan la extensión. Entonces, visto desde el lateral, es cuando la musculatura dorsal del antebrazo hace que la mano, los dedos de las manos se alejen de la zona ventral. Entonces tenemos desde la posición anatómica, es cuando la mano va hacia atrás. Los músculos que generan la extensión de la muñeca son el extensor de los dedos, el extensor cubital del carpo, el extensor radial corto y extensor radial largo, y luego tenemos el extensor propio del dedo índice. Son los músculos principales de la extensión de la muñeca. Luego tenemos los movimientos de abducción, que es cuando, visto de frente, cuando la mano se aleja del cuerpo, es el movimiento de abducción. Por lo tanto, los músculos van a pasar por la cara externa o radial del antebrazo. Ellos son el flexor radial del carpo, el flexor radial, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Tenemos los movimientos de aducción, cuando la mano se acerca hacia la línea media del cuerpo. Por eso son músculos
más que nada cubitales, y tenemos el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo. Luego tenemos movimientos específicos de los dedos de las manos. Tenemos el movimiento de extensión de los dedos de las manos. Como ven, por la articulación de la muñeca pasan estos tendones del extensor común de los 4 dedos, 4 últimos dedos, que como vamos a ver más adelante, es una zona que suele sufrir tendinitis o inflamación, ya que aquí hay unas vainas, y estos funcionan como si fueran cables de bicicleta que se deslizan por esas vainas. Tenemos también como extensores el extensor del dedo meñique, el extensor propio del dedo índice. Luego tenemos los músculos flexores, que van por la cara anterior o palmar del antebrazo. Es el flexor superficial de los dedos. Por detrás de él está el flexor profundo de los dedos. Luego tenemos los movimientos propios del pulgar, la extensión del pulgar, es cuando el pulgar se aleja de la palma de la mano. Tenemos el abductor del pulgar, que ayuda a esa acción, el extensor corto y el extensor largo del pulgar. Tenemos luego el movimiento de flexión del pulgar, que es cuando se acerca, cuando hace la acción de oponer, el aductor del pulgar, o que acerca, el flexor corto del pulgar, y el flexor largo del pulgar. Tenemos el movimiento de oposición del pulgar con el resto de los dedos, en este caso con el dedo meñique, que se da a través del aductor del pulgar, del flexor corto del pulgar y del oponente del dedo meñique. Vamos a ver en una imagen anterior que hay músculos también que están en la palma de la mano y en el dorso de la mano. Esos músculos que se ven ahí, que son los músculos lumbricales en la cara palmar, y tenemos también los músculos interóseos, que son los músculos dorsales de la palma de la mano, y esos músculos hacen una acción conjunta de flexión en las articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Y de extensión en las articulaciones interfalángicas. Son los músculos que conforman la palma de la mano y que dan cuerpo a la palma de la mano. Vamos a ver algunas disfunciones de la muñeca y de la mano con las que suele encontrarse el profesor de yoga. En estos casos que voy a describir a continuación, para practicar asana sin riesgos, el alumno debe haber pasado previamente por la rehabilitación kinesiológica correspondiente. Puede haber déficit de movilidad articular, por una mano quizás con mucho estrés, artrosis, sobrecarga. Puede haber también hiperlaxitud articular, artrosis del pulgar y de la mano en general, y tendinitis de los flexores y de los extensores de los dedos de las manos. La hiperlaxitud articular ya la analizamos en la rodilla, en el codo. Una persona que tiene hiperlaxitud generalmente va a ser a nivel general en las distintas articulaciones del cuerpo, es una laxitud excesiva en la cápsula articular y en los ligamentos, que genera un cuerpo con inestabilidad articular. Por lo tanto, son personas que tienen tendencia a sufrir de dolores en las articulaciones, y también en este caso articulación de la muñeca y de la mano. En ese caso vamos a estar muy atentos a que el alumno pueda hacer una buena alineación en el apoyo de la mano. Lo vamos a ver después en la parte práctica con más detalles, pero
al igual que como uno busca un apoyo correcto en el pie, también debe tener un apoyo correcto en la mano cuando hace posturas de carga de brazos, como Adho Mukha Svanasana, por ejemplo. La artrosis del pulgar y de la mano en general es cuando se puede visualizar una inflamación importante a nivel de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. También se da mucho en la articulación trapecio metacarpiana del pulgar, en donde hay una inflamación importante, sensibilidad al tacto, dolor recurrente, más que nada a la mañana, cuando la persona está con el cuerpo frío, luego cuando empieza a moverse ese dolor tiende a disminuir. Entonces, en estas manos hay que ser cuidadosos de buscar una acción de extender los dedos, de abrir la palma de la mano, de estirar y abrir los dedos, que las manos reciban un trabajo de flexibilidad muscular que pocas veces se hace en la vida cotidiana, y no pensar tanto en dar más carga o fortalecer, ya que hay que descomprimir el esfuerzo de esas manos. Por eso, mucho hincapié en este tipo de situaciones, para estirar y abrir los dedos de las manos, y quizás que el alumno pueda hacer pequeñas tracciones suaves también en los dedos en caso de que moleste. Luego tenemos tendinitis de los flexores y de los extensores. Acá tenemos los flexores, pasan como por la cara frontal de la muñeca, por debajo del ligamento transverso del carpo, y vemos que estos tendones, cuando se inflaman, se llama tenosinovitis, ya que se inflama generalmente la vaina por donde pasan estos tendones, que es como si fuera el cable del freno de una bicicleta que deslizan. Entonces, cuando hay una inflamación general, puede doler y limita mucho los movimientos. También puede haber inflamación de algunos nervios que estén cercanos a esa zona. Y en el caso de los extensores, por la cara dorsal de la mano sucede lo mismo. Hay vainas sinoviales por donde pasan esos tendones de los extensores de los dedos, y hay una situación particular que se da en la tenosinovitis de Kervain, que es cuando se inflama el tendón del extensor del pulgar. En ese caso hay una zona dolorida en la zona del pulgar. Entonces, para este tipo de situaciones, obviamente el alumno tiene que haber terminado su rehabilitación kinesiológica, tener la habilitación del kinesiólogo, quizás tenga que trabajar con muñequeras o vendas, si es necesario. Si es muy importante la inflamación, quizás no pueda hacer posturas de carga en las manos, pero sí puede hacer todo un trabajo con el resto de su cuerpo sin que implique el apoyo de las manos en el suelo. Como vamos a ver en la parte práctica, hay ciertos elementos, como el slanting, por ejemplo, que genera un apoyo en la mano sin que alcance a una flexión profunda a 90 grados en la muñeca, para que no duela la articulación. Hay diferentes recursos como para poder ejercitar asanas con alguna de estas disfunciones. Aspectos a tener en cuenta para una práctica segura de asanas. Ante la presencia de alguna de estas disfunciones de la muñeca y de la mano, antes citadas, y luego de la rehabilitación kinesiológica correspondiente, la función del profesor de yoga es que el alumno pueda recuperar la funcionalidad normal de dichos segmentos corporales de manera gradual, evitando respuestas de dolor e inflamación durante y luego de la clase. Para lograr esto debemos respetar los tiempos de cada alumno y disponer de los conocimientos metodológicos correspondientes para saber orientar la práctica de manera gradual. Como vimos y fundamentamos en el primer módulo, la práctica de asanas es una manera segura de recuperar la fuerza, la flexibilidad y la propiocepción necesarias para que el cuerpo mantenga un estado saludable. Hasta aquí llegamos entonces con esta clase dedicada al estudio de la muñeca y de la mano. Vamos a ver en este video los movimientos de la articulación de la muñeca y de la mano. En la muñeca tenemos movimiento de flexión, movimiento de extensión, abducción, aducción y circunducción. Repito, flexión cuando la mano se aproxima por delante hacia la cara frontal del antebrazo, extensión cuando va hacia atrás, abducción cuando se aleja del torso,
aducción cuando se acerca, y la combinación de todos los movimientos, la circunducción. Luego tenemos movimientos en la mano. Tenemos movimientos de flexión de los 4 últimos dedos y extensión, flexión de los dedos, extensión. Abducción, los dedos se alejan uno de otro, aducción, se compactan hacia el centro. Y circunducción, cuando hacen un movimiento circular. Luego tenemos en el pulgar los movimientos de flexión y de extensión, abducción cuando alejo, aducción cuando acerco, oposición del pulgar y circunducción. Vamos a ver diferentes asanas como ejemplo de movimientos de la muñeca. El movimiento de extensión de la muñeca, un ejemplo de ello es Urdhva Baddhangulyasana, donde hago una extensión de la muñeca y desde ahí proyecto hacia arriba. Como ejemplo de flexión de la muñeca tenemos Padahastasana, desde la posición anatómica, flexión de muñeca. Las manos de Adho Mukha Svanasana son un claro ejemplo de extensión y abducción de los dedos de las manos. Cuando existe alguna lesión en la articulación de la muñeca que impida hacer un apoyo en ángulo recto, el slanting es un elemento muy importante para poder hacer apoyos sin forzar la articulación de la muñeca. Una forma de reemplazar el slanting es doblar el mat y usar el borde como un realce para el apoyo de la muñeca para que no se flexione con tanta profundidad y poder hacer posturas de carga en manos.